Muy buenos días, estimados alumnos del cuarto grado de primaria, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de la institución educativa Ingeniero Sony Chancay. Hoy en el curso de razonamiento verbal, como ya hemos venido eh, conociendo y hemos venido aprendiendo en este cuarto trimestre, vamos a hablar acerca de lo que es el texto narrativo. La clase anterior hablamos sobre el texto descriptivo, habíamos conocido un poco acerca de este texto descriptivo, algunos textos descriptivos. Hoy vamos a conocer entonces lo que es el texto narrativo. ¿Qué es un texto narrativo? ¿Para qué sirve? ¿De qué manera se desarrolla o está conformado un texto narrativo, ¿no? Y los elementos que este texto narrativo tiene. Entonces, vamos a iniciar la clase no sin antes, esperando que todos pues se encuentren muy bien de salud y estén pues cumpliendo con los protocolos de salud respectivos. No olvidarnos que también siempre es bueno pues cuidarnos, ¿no? Cuidar nuestra salud y que todavía no estamos libres de esta pandemia, pues, ¿no? Que es el COVID-19, ¿no? Entonces vamos a iniciar la clase, chicos, para lo cual voy a pedir que estén muy atentos. Vamos a hablar acerca de lo que es el texto narrativo. El texto narrativo. Un texto narrativo es aquel relato de hechos o acontecimientos que le suceden a unos personajes. Estos hechos se desarrollan en un tiempo y un espacio que pueden ser reales o imaginarios, ¿correcto? Un texto narrativo es en sí relatos, por eso bien claro dicen narrar hechos, sucesos o acontecimientos, ¿correcto? Donde van a participar pues personajes, ya sean estos también seres humanos o pueden ser también animales, ¿correcto? Y se desarrolla pues en un lugar y tiempo determinado, ¿correcto? Entonces esto puede ser fantasioso, puede ser también algo real, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos del texto narrativo, chicos? Tenemos 4, que es el marco, el narrador, el trama y los personajes. ¿Qué, profesor? ¿Qué es el marco? Muy bien, ¿qué es el marco? Es el lugar y tiempo en el que se suceden los hechos, ¿sí? El lugar, ¿no? Donde acontece todo el suceso, ¿no? de la historia, de la narración, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Si es en la mañana, tarde o noche. El narrador es la persona que cuenta obviamente la historia, ¿no? Es el que sabe toda la trama. Ahora, este narrador puede ser de 3 tipos, ¿no? Puede ser el narrador testigo, omnipresente, ¿no? O también el narrador personaje, ¿no? Que eso ya lo vamos a ir viendo después también, ¿no? Pero existen diversos tipos de narradores. El trama. ¿Qué es el trama? Es el orden en el que ocurren los hechos, ¿no? Es decir, cómo inicia, qué sucede en el intermedio de la historia y cómo termina al final, ¿no? Se termina con un final triste, con un final feliz, ¿no? O con un final pues que no está tan claro también, ¿no? Entonces hay ese tipo de trama. Los personajes son aquellos pues, que participan en la historia, obviamente son aquellos protagonistas. Y estos se dividen en personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales, chicos, son aquellos personajes que van a estar presentes durante toda la historia, ¿correcto? Es decir, desde que comienza hasta que termina la historia. Y normalmente en un texto narrativo o una historia no van a sufrir, digamos así, algún fallecimiento o no necesariamente no van a morir, ¿no? En cambio, los personajes secundarios son aquellos personajes que entran en la historia por momentos, ¿no? A veces 1 o 2 veces nada más tienen participación en la historia, pero son aquellos que al final van a desaparecer, ¿correcto? Entonces, seguimos. Organización de un texto narrativo. ¿Cómo está organizado? Pues el texto narrativo se realiza de 3 maneras. El inicio, el nudo y el desenlace. ¿Qué es el inicio o también llamado introducción? Es la presentación de los personajes en el tiempo y el lugar, ¿no? Por ejemplo, había una vez una oveja muy desordenada, ¿no? Ahora, ¿qué es el nudo, profesor? Se inicia el problema, momento de mayor interés, es decir, el suceso, ¿no? Es decir, la trama, lo que se da entre la historia, ¿no? Por ejemplo, dice un día cuando llegó a casa encontró todo en su sitio, ¿no? Desenlace es se resuelve el problema o el fin de la historia, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, dijo que sus amigos habían limpiado
ordenado todo, ¿no? Entonces ahí vemos pues cómo inicia, cómo se da el suceso en el medio y cómo termina pues al final esta historia de la abeja desordenada, ¿correcto? Entonces eh, vamos a leer ese texto que tenemos ahí. Dice: lee el siguiente texto y responde. Texto 1. Convivían en el corral de un granjero varias gallinas, algunas gordas, robustas, y otras por el contrario flacas y desgarbadas. Las gallinas gordas, conocedoras de su bello y saludable aspecto, se burlaban de las flacas, profiriendo insultos en contra de ellas y desdeñando su compañía. Esqueletos, momias, muertas de hambre, les decían cuando se cruzaban con ellas en el corral. Así estaban las cosas cuando al llegar un día de fiesta, el cocinero, que debía preparar un suculento banquete, se asomó al corral y se dispuso a echar mano de las mejores gallinas. Naturalmente, las flacas fueron pasadas por alto en la elección y fueron las robustas y orgullosas gallinas las que cogió el hombre. Cuando conocedores del destino que las esperaba, las gallinas gordas vieron a las flacas paseándose tranquilamente por el corral. Comprendieron su equivocación. Moraleja: no desprecies nunca a los débiles, que quizá tengan mejor suerte que los fuertes. Es una enseñanza. Sabemos que las moralejas es una enseñanza, un mensaje que nos quiere dejar pues en cada fábula, ¿no? O en cada historia. Entonces, nos dice relacionar, ¿no? Relaciona cada palabra con su respectivo significado. Proferir, es decir, ¿no? Con fuerza insultos o palabras violentas, eso se llama proferir, ¿no? Robustas es aquellas personas ¿no? Fuertes, vigorosas, firmes, ¿no? Suculento es sabroso, nutritivo, sustancioso, ¿no? Algo rico, ¿no? ¿No? Desgarbados, sin garbo, sin gracia para moverse, ¿no? Y bueno, entonces ahí vamos que vamos resolviendo, ¿no? Cada una de las palabras. Y también lo vamos a explicar, chicos, en la videoconferencia, no se preocupen, así que si se trazaron, igual en la videoconferencia lo vamos a ir respondiendo, ¿correcto? Seguimos. También tenemos banquete y tenemos corral. Eso lo vamos a terminar de hacer ya, ¿no? Banquete, por ejemplo, es la comida especial para celebrar algo, ¿no? Y eso es lo que significa banquete. Ahora nos dice ahí cuál es el marco de la historia, es decir, ya habíamos hablado nosotros qué significaba, que era un marco correcto de la historia. ¿Te acuerdas? Habíamos hablado de eso en la primera. Es decir, el lugar y el tiempo en que suceden los hechos. Es decir, en qué lugar se desarrolla, obviamente que es en el corral, ¿correcto? En el corral. ¿Cuáles son los personajes? Pues las gallinas flacas y las gallinas gordas, ¿correcto? ¿Cuál es el nudo de la historia? Es decir, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Cuando pues al final las gallinas gordas estaban pues muy orgullosas, ¿no? Estaban gordas y vigorosas, pero en ese momento pues el cocinero tenía que preparar un suculento banquete y obviamente pues apresa, ¿no? A estas gallinas gordas, ¿no? Y el desenlace, cómo termina la historia, es que obviamente pues estas gallinas gordas llegan pues a morir, ¿no? Y a ser pues cocinadas por para la redundancia, por el cocinero. Entonces vemos ahí respecto a esta historia muy bonita también de estas gallinas orgullosas, ¿no? Y que nos ha dejado un mensaje muy bonito también, ¿no? Entonces, en el libro, en la página 140, chicos, nos dice: encuentra en el crucigrama las palabras que significan lo contrario de las resaltadas, ¿no? Entonces, vamos a buscar aquí, por ejemplo, ¿no? El día está claro, el día está, sí, dice que está claro, el día está, ¿no? Oscuro, por ejemplo, ¿no? Oscuro. Dice, esa gallina está muy flaca, esa gallina está muy gorda, ¿no? Gorda. Y así vamos a ir buscando, chicos. Ya, eso lo vamos a desarrollar juntamente en la videoconferencia, ¿correcto? Luego, vamos a la parte de nivel avanzado y se escribe verdadero o falso según corresponda. La moraleja enseña que nunca hay que despreciar a nadie, o no hay que burlarse los débiles, entonces es falso. El cocinero no escogió a las flacas, pues no servirían para el banquete. Claro, no las escogió a ellas porque no prefirió escoger a las gordas, ¿no? Porque estaban mejor. Las gallinas gordas eran objeto de burla por parte de las flacas. Falso, eso no es cierto, ¿no? Las que se burlaban eran las
ahí las gordas, ¿correcto? Entonces, chicos, lo demás, juntamente con la tarea, lo vamos a desarrollar, pues, entonces en la videoconferencia, ¿ya? Respecto a lo que tiene que ver con el texto narrativo, ¿correcto? Entonces, ahí vamos nosotros a desarrollar también, ¿no?, la tarea que está aquí en el libro, en la página 159, ¿no? Nos da una lectura también y nos pide, pues, contestar algunas preguntas, ¿ya? Eso lo vamos a desarrollar, chicos, en la videoconferencia. Por favor, no olviden marcar su asistencia en plataforma también, y entrar, pues, a las 9:40 a la videoconferencia para poder explicar un poco más detalladamente el tema y también, pues, poder desarrollar lo que nos pide el libro y también la tarea. Bueno, chicos, entonces espero que les haya gustado el tema. No se olviden que también es bueno siempre aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria y también, pues, si hay alguna duda o una inquietud que no haya quedado claro, me la pueden hacer llegar también en la videoconferencia. Entonces nos encontramos, chicos, a las 9:40 por Zoom. Cuídense, nos vemos, bye bye.